Cápsula 8. Papel del riñón en la homeostasis del agua. Parte 1. Los logros de aprendizaje de esta unidad son comprender el concepto del balance de agua y los mecanismos homeostáticos que lo regulan en condiciones fisiológicas, conocer los componentes del gradiente córtico-medular de osmolaridad y su importancia en la reabsorción de agua en el túbulo renal, conocer y explicar la naturaleza, el tejido productor y los estímulos para la producción de hormona antidiurética o ADH, conocer y explicar la acción hormonal y los mecanismos de retroalimentación que regulan la secreción de ADH, describir y explicar el mecanismo de acción de esta hormona en el túbulo renal, con particular interés en la función de acuaporina 2, predecir el cambio en la secreción de ADH y reabsorción renal de agua para mantener la homeostasis de esta frente a alteraciones del balance. Y finalmente, integrar el conocimiento de las acciones del sistema renina-angiotensina-aldosterona y de la hormona antidiurética en la participación del riñón para la regulación de la homeostasis del agua y del sodio. El agua corresponde aproximadamente al 60% del peso corporal. El líquido extracelular y el líquido intracelular se encuentran en equilibrio osmótico. El ingreso de agua es oral y metabólico. Esto quiere decir que oral corresponde al agua que ingerimos tanto en forma líquida como en nuestros alimentos, mientras que el agua metabólica corresponde a aquella que es sintetizada a través de las distintas reacciones que ocurren en nuestras células. Las vías de pérdida, en tanto, son variables. El riñón es el principal órgano regulador del balance de agua en nuestros organismos. Cambios de la osmolaridad plasmática, así como también cambios de la volemia superior a un 10% de esta, modulan la reabsorción de agua. Finalmente, el control del balance de sodio y agua son independientes, sin embargo, en ciertas situaciones pueden ocurrir en forma coordinada. La tabla al inferior muestra los distintos tipos de ingresos y egresos de agua diarios en una persona normal. Podemos observar que en la lista de ingresos, la cantidad de agua ingerida en forma líquida a través de bebidas corresponde a 1200 mililitros, mientras aquella que viene en nuestras comidas es aproximadamente 1000 mililitros. Por último, el agua que es producida por las distintas vías metabólicas de nuestro organismo aporta unos 300 ml diarios, con lo cual tenemos una ingesta diaria total de 2500 ml. Por otro lado, los egresos los podemos subdividir en 4 categorías. Aquellos llamados insensibles o no regulados, que corresponderían a lo que se pierde por evaporación de agua en la piel o por la respiración en el pulmón, y corresponderían a 700 mililitros de agua diarios. Otro aporte es lo que se pierde en la sudoración, que correspondería a 100 ml. El agua que hidrata nuestras heces genera una pérdida diaria de 200 mililitros. Finalmente, la principal vía de egreso de agua en nuestro organismo es mediante la orina, que correspondería a unos 1500 mililitros, haciendo nuevamente un total de 2500 ml. Podemos observar que tanto los ingresos como egresos corresponden al mismo volumen. En esta situación uno habla que hay un balance del agua, o un balance igual a 0. En casos en que los ingresos son mayores a los egresos, decimos que se trata de un balance positivo de agua, ya que nuestro organismo está ganando esta. Por el contrario, si los egresos son superiores a los ingresos diarios, decimos que estamos en una situación de balance negativo de agua y que las estamos perdiendo. Los egresos de agua son variables. En esta tabla podemos observar 3 condiciones en las cuales se midieron los distintos volúmenes de egresos por día. Las 3 condiciones son temperatura normal, ambiente caluroso y una situación de ejercicio intenso.
podemos ver que dentro de las pérdidas insensibles, lo que se pierde por la piel permanece constante, ya que es esta evaporación a través de la piel, que depende solamente de la superficie expuesta al medio ambiente, la cual permanece constante. En cambio, las pérdidas en el pulmón son relativamente variables. En un ambiente caluroso podemos observar que existe una disminución del agua que se pierde por el pulmón, dado que el medio ambiente contendría una mayor humedad. Finalmente, observamos que en el ejercicio intenso hay un dramático aumento en la pérdida de agua a través del pulmón, que estaría dada por el aumento de la frecuencia respiratoria. En cuanto a la sudoración, podemos observar que al pasar de una temperatura normal a un medio caluroso, esta aumenta aproximadamente 14 veces, dado que la sudoración es uno de los mecanismos para regular nuestra temperatura corporal. Asimismo, durante un ejercicio intenso, esta aumentaría aún más, ya que el ejercicio intenso aumentaría nuestra temperatura corporal y esta tendría a regularse mediante el proceso de sudoración. Las deposiciones, sin embargo, permanecen constantes, ya que estas dependen del volumen de comida sólida ingerida. Finalmente, el volumen de orina en estas tres condiciones varía considerablemente en cada situación. Observamos que en un ambiente caluroso hay una disminución del volumen urinario de 1500 ml a 1200 ml. Pero en una situación de ejercicio intenso, este volumen disminuye aún más en orden de compensar las pérdidas principalmente por sudoración y vía el pulmón. Los aumentos en la pérdida de agua no siempre pueden ser compensados por el riñón, por lo cual se requiere aumentar la ingesta de agua. Y aumentar la sensación de sed es un mecanismo fisiológico para aumentar su ingesta. Alteraciones del balance de agua se traducen en alteraciones de la osmolaridad plasmática. Como ejemplo, si aumenta mucho la sudoración, la osmolaridad del plasma aumentaría y este se volvería hiperosmótico. Frente a un balance de agua negativo como este, el riñón produciría una orina de bajo volumen y con una osmolaridad mayor que la del plasma para que este vuelva a valores normales. Por el contrario, frente a un balance de agua positivo, el riñón produciría orina de baja osmolaridad, pero en alto volumen. Finalmente, debemos considerar que cambios en la concentración plasmática de sodio no implican alteraciones en el balance de agua. El siguiente diagrama muestra el manejo renal de agua en los distintos segmentos del nefrón. Del total de agua filtrada en los glomérulos, aproximadamente 65% es reabsorbido en el túbulo proximal, mediante un mecanismo acoplado a la reabsorción de otros electrolitos como sodio, cloruro y bicarbonato. Por el contrario, la rama descendente de la asa de Henle es solo permeable al agua, por lo cual la reabsorción de esta en este segmento produciría una concentración del fluido tubular. En tanto que la rama ascendente de la asa de Henle es impermeable al agua, pero transporta activamente cloruro de sodio, por lo cual produciría una dilución del fluido tubular. Es por esto que a este segmento se le llama el segmento dilutor. Finalmente, en el nefrón distal, que está compuesto por el túbulo distal y el túbulo colector, se reabsorbe aproximadamente 19% del agua filtrada, dejando solamente un 1% que se convierte en orina. En este segmento del nefrón, el principal regulador de la reabsorción de agua es la hormona antidiurética o ADH, cuya función es la concentración de la orina. Esta hormona es una hormona peptídica producida en hipotálamo, pero que se secreta desde la neurohipófisis o pituitaria posterior,
En el riñón, la ADH regula la reabsorción de agua para generar una orina de alta osmolaridad y de bajo volumen. En tanto que en vasos sanguíneos, esta hormona posee un efecto vasoconstrictor. De ahí que proviene su otro nombre, que es vasopresina, ya que esta fue la primera función que se caracterizó. Esta hormona se secreta en respuesta a aumentos de la osmolaridad plasmática, que pueden ser tan pequeños como un 1 o 3% con respecto a los valores basales. También es estimulada por caídas severas de la volemia. Sin embargo, estas deben ser mayores a un 10% para estimular en forma efectiva la secreción de ADH. Finalmente, debemos decir que su acción es mediada por la activación de receptores de vasopresina, de los cuales existen dos tipos: el B1, que se ubica principalmente en tejido vascular, y el B2, que está abundantemente expresado en el epitelio renal. La síntesis de ADH ocurre en neuronas neurosecretoras magnocelulares ubicadas en el hipotálamo. Estas neuronas proyectan sus axones hacia la neurohipófisis. La síntesis de ADH ocurre en el soma de estas neuronas, donde es empacada en vesículas que viajan a través del axón hacia los terminales axonales, en donde, dado el estímulo correcto, secretarán esta hormona al torrente sanguíneo. La secreción de ADH es controlada principalmente por estímulos osmóticos. Un aumento en la osmolaridad plasmática producirá una activación de osmorreceptores, que son neuronas capaces de sensar cambios en la osmolaridad plasmática. Estas activarán las neuronas del núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular, que son aquellas que sintetizan la ADH, para que secreten esta hormona al torrente sanguíneo, con lo cual se producirá un aumento en la concentración plasmática de ADH. Luego, la hormona actuará sobre receptores B2 en el epitelio renal para aumentar la reabsorción de agua y, por ende, disminuir la diuresis. Al aumentar la reabsorción de agua, se produce una disminución de la osmolaridad plasmática, con lo cual cesa el estímulo inicial para la secreción de ADH. Por otro lado, la activación de los osmorreceptores también es capaz de estimular en el cerebro la sensación de sed, que estimulará la ingesta de agua, que también aportará a disminuir la osmolaridad plasmática. Los osmorreceptores son neuronas especializadas ubicadas en el hipotálamo, que son capaces de sensar cambios en la osmolaridad plasmática que se traducen en depolarización o hiperpolarización de la membrana de estas neuronas. La neurona en la parte superior del diagrama estaría expuesta a un medio hipertónico, lo cual produciría un aumento en el ingreso de cationes, induciendo una depolarización de esta célula, aumentando la frecuencia de descarga y, por ende, la liberación de neurotransmisores. Por el contrario, la neurona que observamos en la parte inferior de la figura está expuesta a un medio hipotónico, por lo cual sufre una hiperpolarización, lo cual disminuye la frecuencia de descarga y, por ende, la liberación de neurotransmisores. La liberación de estos neurotransmisores al espacio sináptico estimula directamente a las neuronas productoras de ADH, con lo cual promueve la liberación de esta hormona desde vesículas secretoras hacia el torrente sanguíneo. Otro estímulo relevante para la secreción de ADH es el control hemodinámico de esta, que es dependiente de la activación del barorreflejo. Como pueden recordar del capítulo de cardiovascular, cambios en la presión arterial activan barorreceptores en el seno carotidio y en el callado aórtico, que gatillan un barorreflejo que finalmente activará el centro vasomotor.
Este centro vasomotor inerva directamente a las neuronas paraventriculares y neuronas supraópticas en el hipotálamo para que liberen ADH al torrente sanguíneo. Sin embargo, este estímulo requiere cambios de la presión arterial o volemia mayores a un 10%, por lo cual no es un estímulo tan potente como los cambios de la osmolaridad plasmática. Esto lo podemos observar en la siguiente diapositiva, en la cual se observa la concentración máxima de ADH en el plasma en función de la osmolaridad plasmática o en función del porcentaje de cambio de volemia. Considerando que la osmolaridad plasmática basal está alrededor de 290 miliosmoles, un cambio de 3% la elevaría a aproximadamente 300 miliosmoles. Podemos observar que ese cambio produciría un aumento significativo en la concentración plasmática de ADH. Por el contrario, en el gráfico de la derecha podemos observar que para que se induzca un alza en la concentración plasmática de ADH se necesita por lo menos una pérdida de volemia de un 10%. Sin embargo, estos dos mecanismos pueden sumarse o contrarrestarse entre sí. Podemos observar que en una condición de hipovolemia, como la que se daría en una hemorragia severa o en una deshidratación severa, se aumenta la sensibilidad en la secreción de ADH en respuesta a la osmolaridad plasmática. Por el contrario, en una situación de hipervolemia o de alta presión arterial, la liberación de ADH hacia el plasma en función de la osmolaridad plasmática se encuentra inhibida. En la próxima cápsula revisaremos los mecanismos moleculares y celulares de la acción de la hormona antidiurética en el epitelio renal que llevan a la regulación de la reabsorción de agua.